Colombia tiene 114 millones de hectáreas. Es el séptimo país del continente con mayor extensión geográfica, según la medición de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Además, cuenta con 59 parques nacionales naturales, 36 complejos de páramo, lugares y ecosistemas que son un tesoro para el mundo. Pero, ¿qué otras joyas naturales hacen parte de nuestro territorio y a qué riesgo están expuestas? En el siguiente informe, Jessica Cedeño nos cuenta. Para expertos, científicos, investigadores y académicos que exploran a diario a Colombia, cada departamento cuenta con un sinnúmero de tesoros y joyas naturales. En el Caribe colombiano está el Parque Nacional Natural Tayrona, la Sierra Nevada de Santa Marta, entre otros. En el Pacífico, el Parque Nacional Utría y el Parque Nacional Natural Uramba, Bahía Málaga. En la zona andina están los Parques Nacionales Naturales Chingaza y el Cocuy. En la Orinoquía y Amazonía, el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, el Tuparro. Todos ellos constituyen riquezas invaluables, pero hay unos que particularmente llaman la atención porque son verdaderas maravillas naturales. Empecemos por el Chiribiquete y la Serranía de la Lindosa. Allí se encuentran pinturas rupestres que datan de más de 7.000 años y bloques rocosos llamados tepuyes, que pueden alcanzar entre 400 y 500 metros de altura. Los grandes atributos que presenta desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista paisajístico y no menos importante la parte cultural y arqueológica. Esto nos llevó a ser reconocidos a nivel mundial como un sitio de patrimonio natural y cultural de la humanidad. Al anterior tesoro se suma Malpelo. En esta isla hay más de 60 especies de aves registradas, muchas de ellas endémicas. Están las grandes escuelas, por ejemplo, de tiburones martillo, una especie altamente migratoria y hoy en día en peligro crítico de extinción. Otra perla natural es la Reserva de Biosfera Seaflower, ubicada en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Es la tercera barrera coralina más grande del mundo. Tenemos más de 2.300 especies amenazadas. Entre esas tenemos especies de corales, especies de aves migratorias, aves playeras. Los páramos y la Amazonía son otro de esos regalos de la naturaleza. Los primeros abastecen a cerca del 70% de la población colombiana con el recurso más importante, el agua. Mientras que nuestra selva amazónica cuenta con hasta 270 especies de árboles por hectárea. Colombia contiene el 60% de los páramos que hay en el planeta. Amazonia es el regulador climático terrestre más importante del planeta. Los nevados son tesoros que hacen presencia en 6 zonas del territorio, con sus glaciares. Son sitios a los que aproximadamente les queda 30 años de vida y nosotros con las buenas prácticas que tengamos desde nuestros hogares, conservando el agua, aportamos a que una gota menos sea derramada sobre los arenales de los glaciares. Otro sitio mágico por la diversidad de sus colores, plasmados en algas, con origen milenario, es Caño Cristales. La primera tierra originaria que hubo en el mundo. Por ser tan antigua, tiene una composición de especies de flora y fauna bastante especiales. Además, Colombia cuenta con alrededor de 290.000 hectáreas de manglares. Son ellos la sala cuna de diferentes especies marinas y de agua dulce. Estos ecosistemas cuentan con la fortuna de ser visitados por las ballenas jorobadas en el Pacífico colombiano, que vienen en sus migraciones desde la Antártica, pasando por Chile y llegando a las aguas cálidas de nuestro país, donde vienen a reproducirse y a empezar la crianza de sus ballenatos. Para los colombianos, ¿cuál es su tesoro natural favorito? Este es el tesoro más importante de Pajarito. El que está atrás es el Salto de Candelas, constituido como la segunda cascada más alta en Colombia, con aproximadamente 132 metros de altura. Los Farallones de San Miguel, una cadena de montañas que está ubicada geográficamente sobre la cordillera oriental, en límites entre el municipio de Tauramena y Agua Azul Casanare. En este lugar puedes encontrar animales como venados, armadillos, diferentes especies de tortugas, de aves también. Las lagunas de las Orozcas son 2 bellos espejos, 2 tesoros escondidos que tenemos en los páramos del norte de Boyacá, más exactamente en el municipio de Chiscas. En este complejo natural de páramo existe el venado cola blanca y el cóndor de los Andes.
aún quedan muchos tesoros y joyas por descubrir, como esta, la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, que cuenta con 14.000 hectáreas, está conectada con el Sumapaz, el páramo más grande del mundo. Aquí nacen cerca de 200 ríos y quebradas. Por eso es de vital importancia proteger no solo estos ecosistemas, sino todas las áreas naturales de nuestro país. Lo que no podemos permitir es que estas áreas se conviertan en balnearios o en parques temáticos para fines y usufructos de privados. Y a veces la capacidad de carga se rebasa y llegan las personas en automóviles, acceden desde muchas partes, llevan grabadoras a todo volumen. Entonces, de una parte es una falta de cultura de las personas que no tienen una educación ambiental. Son lugares místicos, fuentes de vida tanto animal como humana. Representan un valor estratégico para el país, no solo por su enorme diversidad, sino por la amplia oferta de bienes y servicios ambientales que nos ofrecen, principalmente el agua necesaria para la vida.